Bueno, listo. Los datos de los resultados se compararán de la simulación de Aspen-Heiser con respecto a a los datos obtenidos en la empresa química Dow, que es una de las compañías más grandes del mundo de química. Acá tenemos el efecto de alimentación, el efecto de la temperatura de alimentación de GLP, que sería un rango entre 30 y 60. En el rango de 30 a 40 la concentración del GLP es de más o menos 2 partes por millón y el servicio de caldera es de 378 kilowatts. Permanece casi constante. Entre 30 y 45 la concentración de ácido sulfúrico en el GLP disminuyó a expensas de un mayor requerimiento de energía en la caldera. Más allá de los 45, la capacidad del MDA para extraer gases ácidos disminuyó, lo que justifica el comportamiento de una reacción exotérmica. En un reactor intermedio de 381 kilowatts, la temperatura de GLP de alimentación de 45 parecía ser una buena para el proceso de extracción. Acá tenemos el efecto del caudal de alimentación del GLP. Que sería la tasa de flujo de GLP ácido sobre el contenido de H2S en el GLP dulce. La concentración de ácido sulfúrico en el GLP dulce disminuyó muy poco y se consideró casi constante, ya que el caudal de GLP ácido varió de 5.000 a 20.000 kilogramos sobre hora. El servicio de caldera aumentó de 377 kilowatts a 85 kilowatts. La tasa de kilowatts. El GLP tratado de esta manera sirvió muy por debajo del límite permisible de concentración de ácido sulfúrico para una mayor tasa de flujo másico de GLP ácido. A medida que aumentaba la tasa de flujo másico de GLP ácido, la tasa de flujo másico de GLP de- del ácido sulfúrico en el GLP dulce también se elevaba, causando una disminución de concentración de ácido sulfúrico. El efecto de la concentración del MDA. La concentración de MDA tiene un efecto directo en la extracción de gas ácido en la columna de extracción. El MDA puede ser operada eficientemente de 25 a 45% en peso. La figura 5 muestra el efecto de variación de la concentración de humedad en la extracción de ácido sulfúrico y la necesidad de energía de regeneración del MDA. Acá se observa que es recomendable un porcentaje en peso de 35%. También se observó que a medida que la concentración de media aumentaba, se producía un aumento constante del trabajo de la caldera, mientras que la concentración de ácido sulfúrico en el GLP tratado se reducía. El efecto de la tasa de circulación del media pobre. La tasa de circulación pobre es otro parámetro importante que directamente está relacionado con la extracción de gas ácido del GLP. La tasa de circulación del media pobre se cambió de 4.000 a 5.000 kilogramos sobre hora, como se muestra en la figura 6. Al aumentar la tasa de circulación del media, la concentración de ácido sulfúrico en el GLP dulce también aumentó debido al menor tiempo de residencia. El caudal mínimo, según la simulación, se encontró que era de 4.512 kilogramos sobre hora. Por lo general, siempre se recomienda una tasa de flujo un poco más alta en la planta para acomodar cualquier anormalidad en la concentración de ácido sulfúrico en el GLP de alimentación. Una vez más, el aumento de la tasa de circulación del media pobre provoca un aumento de la potencia de la caldera, que es de 370 a 395 aproximadamente del regenerador. El, perdón, el efecto de la temperatura del media pobre. La,
La temperatura de pobre en MDA podría afectar directamente a la extracción del gas ácido. La temperatura de diseño del media pobre para la extracción fue de 50 a 60. Como se muestra en esta figura, la temperatura del media pobre se varió para estudiar su efecto sobre la composición del gas dulce y los requerimientos de energía en la caldera. La concentración de ácido sulfúrico en el GLP tratado aumentó gradualmente con el aumento de la temperatura del media magra. Esto se debe a la naturaleza exotérmica de la extracción de ácido sulfúrico en la media. En la concentración de ácido sulfúrico en el GLP tratado era baja a una temperatura más baja del MDA. Es decir, que la extracción del MDA se favorece a baja temperatura. El efecto de la temperatura rica en MDA. La temperatura de la MDA rica varió de 85 a 115 grados centígrados para comprobar los beneficios de la extracción de gas ácido y el funcionamiento de la caldera. Como se muestra en la figura 8, como la eliminación de los gases ácidos es endotérmica, favorece la alta temperatura. Así, al aumentar la temperatura de alimentación del regenerador, eventualmente se reduce la carga de energía de caldera de 445 a 300 kilowatts. Sin embargo, el escape de gas ácido a altas temperaturas de MDA es otra preocupación. Si se produce una gran cantidad de escape de gas, se produce erosión o corrosión tanto en el intercambiador como en las líneas de proceso de extracción. Acá tenemos el efecto de las etapas de regeneración. Se estudia el efecto de adición, eliminación de las etapas 10 a la etapa 28 en el regenerador a partir de un número diseñado de 20 etapas. Hay una disminución de concentración del ácido sulfúrico en la corriente magra del MDA de 800 partes por millón a 550 partes por millón, a medida que aumenta el número total de etapas de 20 a 28 etapas. La potencia de la caldera disminuye de 325 kW a 313 kW para este incremento. Al eliminar el número de etapas por debajo del número de etapas diseñado, se observa un aumento de la concentración de ácido sulfúrico de 800 partes por millón a 1200 partes por millón en el MDA pobre. Efecto de la presión de la caldera. En la caldera. Para observar el efecto de la presión en la caldera se varía de 1.8 a 3.4 bares. La presión de la caldera de diseño es de 2.1 bares para este diseño. Y se observa la concentración de ácido sulfúrico en el media pobre y el servicio de la caldera como se muestra en la figura. Generalmente la extracción se realiza a baja presión y a alta temperatura. La presión debe mantenerse de tal manera que la temperatura de la caldera no supere los 130 grados centígrados. Y debe controlar la degradación térmica de las alcanolaminas. De los resultados de la simulación se desprende que el aumento de la presión de la caldera aumenta el rendimiento de la misma de 288 a 418 kilowatts. El efecto de la relación de reflujo. Parte del destilado que se devuelve al regenerador se conoce como reflujo, ¿no? La relación de reflujo del diseño para este proceso es de 33.5. La variación de relación de reflujo en el regenerador afecta la concentración de ácido sulfúrico, como se observa que disminuye, así como el funcionamiento de la caldera. Dado que la temperatura superior del regenerador es una indicación de la cantidad de vapor de destilación que se genera en la caldera, se hizo converger la columna de un regenerador especificando diferentes relaciones de reflujo y fijando la temperatura superior en 48.8 grados centígrados. El efecto de la relación de ebullición. La caldera se utiliza para hervir el media enriquecido, para vaporizarla.
lo que el hervidor vuelve al regenerador y el media pobre el media pobre se devuelven al extractor. Extractor. Acá observamos la simulación, que es la donde está el extractor, hacia el regenerador, como explicamos los diferentes efectos. Y para concluir, digamos que la especificación de diseño debe mantenerse de tal manera que la concentración de ácido sulfúrico en el GLP dulce esté dentro del límite permisible, que es de 0 a 10 partes por millón. Se terminaron los parámetros que afectan el proceso de extracción, como la temperatura de rica en MDA, la temperatura y GLP de alimentación ácida, eh, los parámetros de funcionamiento del regenerador, el funcionamiento de la caldera y la tasa de circulación de la MDA.